En esta presentación vamos a revisar un caso de estudio de una viga empotrada en un extremo con el otro extremo libre y una carga distribuida que varía linealmente de forma decreciente desde el extremo empotrado hasta el extremo libre. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se trata de obtener la expresión genérica de la deflexión en cualquier punto de esta viga de longitud L que está empotrada en un extremo con una carga distribuida Q, tal como aparece indicada en la figura, que varía en forma lineal decreciente desde el valor Q sub 0 en el extremo empotrado hasta un valor 0 en el extremo libre utilizando el método de cuarta derivada. Se busca también determinar la pendiente y la deflexión en el extremo libre de la viga. Con este caso de estudio se pretende demostrar las ventajas de la utilización del método de cuarta derivada cuando se tiene una carga distribuida. Se trata entonces de una viga con valores constantes del módulo de elasticidad E y del momento seccional de inercia I, ese momento seccional de inercia, con respecto al eje de acción del momento, que en este caso sería el eje Z, de acuerdo con el sistema de coordenadas seleccionado. El diagrama de cuerpo libre se puede representar de esta forma: la carga distribuida, la carga de reacción en el empotramiento que actúa en forma vertical ascendente y que tendría este valor que sería la resultante de la carga distribuida, y también vamos a tener un momento flector en el empotramiento. Ahora bien, ese momento en principio se puede calcular muy fácilmente, pero quiero dejarlo expresado de esta forma para demostrar que en este caso, como estamos utilizando el método de cuarta derivada, pues no nos interesa conocer a priori la expresión del momento en función de la coordenada x, porque esa expresión la vamos a obtener al integrar la expresión de la cuarta derivada con la carga distribuida. La segunda integral de esa expresión resultaría en la ecuación de momentos en función de la coordenada x. La expresión del método de cuarta derivada sería la que tenemos aquí expresada. Sería e por i por la derivada cuarta de la deflexión con respecto al eje x, que sería el eje longitudinal de la viga, y eso de acuerdo con la convención de signos que hemos establecido en presentaciones anteriores, sería menos la carga distribuida en función de x. ¿Cuál es la expresión de esa carga distribuida en función de x? Bueno, tenemos una línea recta con pendiente negativa, cuya ordenada en el origen sería el valor q sub 0, que ya aparece indicado. Entonces la ecuación de la recta que representa a esa carga distribuida sería q sub 0 por L menos X dividido entre 2. La expresión entonces del método de cuarta derivada sería la que quedaría en esta imagen, menos Q sub 0 por L menos X entre 2. Entonces se integra por primera vez y vamos a obtener la expresión genérica de la carga cortante en función de X. Al integrar por primera vez nos va a quedar E por I por la derivada tercera de la deflexión con respecto a x, que va a ser igual a la carga cortante con respecto a x, y este sería el resultado de esa integración, donde aparece la constante de integración 1. Es posible, en este caso, establecer una condición de contorno para esta expresión. Para x igual L, que sería el extremo libre de la viga, la carga cortante en ese punto sería igual a 0. Eso resulta también del diagrama de fuerza cortante, que no está expresado en esta imagen, pero que se puede resolver fácilmente y se puede visualizar también de manera sencilla. En ese caso, resultaría que la constante de integración C sub 1 es igual a 0. Al integrar por segunda vez, vamos a tener la expresión del momento en función de x. Sería E por I por la derivada segunda de la deflexión con respecto al eje x, que va a ser igual a Q sub 0 por L menos X elevado al cubo sobre 6L más la constante de integración C sub 1 por X, que es igual a 0, más la segunda constante de integración que tenemos. En este caso también es posible establecer una condición de contorno para esta expresión,
porque para x igual L, es decir, en el extremo libre de la viga, el momento en ese punto también es igual a 0. Por lo tanto, C sub 2 también resultaría igual a 0. La tercera integral de esta expresión sería la expresión de la pendiente de la curva elástica y tendría la forma que se ilustra en esta imagen. Q sub 0 por L menos X elevado a la cuarta dividido entre 24 por L, todo esto sumado a C sub 1 por X al cuadrado sobre 2, donde ese valor C sub 1 ya es igual a 0, más C sub 2 por X, que ya sabemos también que C sub 2 es igual a 0, más el valor de la tercera constante de integración C sub 3. Es posible establecer una condición de contorno para esta expresión porque sabemos que la pendiente en el empotramiento es igual a 0, es decir, en este caso, para x igual a 0, la pendiente en 0 también es igual a 0, y de ahí se puede determinar el valor de la constante C sub 3, que sería este que está aquí, menos Q sub 0 por L al cubo sobre 24. Integrando la cuarta vez se obtiene esta expresión de la deflexión, donde aparece también la constante de integración C sub 4. También es posible establecer una condición de contorno para esta expresión porque sabemos que en el empotramiento la deflexión es igual a 0. De ahí se deriva el valor de la constante C sub 4, que sería Q sub 0 por L a la cuarta dividido entre 120. En definitiva, tenemos un conjunto de expresiones desde la original de la cuarta derivada de la deflexión con respecto a x, que está basada en la expresión de la carga distribuida sobre la viga. Tenemos la primera integral que da la expresión de la carga cortante. Tenemos la segunda integración que da la expresión del momento flector en función de x. Tenemos la tercera integración que nos otorga la expresión de la pendiente de la curva elástica. Y tenemos la expresión de la deflexión en función de x de esa curva elástica. Si queremos determinar tanto la pendiente como la deflexión en el extremo libre de la viga, pues sustituimos el valor de L en esta primera expresión y tenemos el valor de esa pendiente, que sería menos Q sub 0 por L al cubo entre 24E por I. El tema de los signos es importante. Fíjense que la expresión de la cuarta derivada tiene un signo negativo. La expresión de la primera integración o de la carga cortante pues no tiene un signo negativo. La expresión del momento vuelve a tener el signo negativo. Obviamente se puede inferir que al derivar la expresión del momento para obtener la expresión de la fuerza cortante, la derivada interna de esta potencia sería menos 1, y de ahí se deriva entonces el cambio de signo, y así sucesivamente en cada integración vamos viendo los signos negativos y positivos en función de la expresión que se esté obteniendo. En el caso de la pendiente en el punto B, en el extremo libre de la viga, vemos que esa pendiente pues tiene en realidad, cuando la curvatura de esta viga se deflecta hacia la dirección negativa del eje Y, entonces corresponde con una pendiente negativa, es una recta tangente al punto extremo de la viga que tiene una pendiente negativa de acuerdo con ese sistema de coordenadas seleccionado. La deflexión de la curva elástica en el extremo libre de la viga también tiene un valor negativo porque se está desplazando hacia abajo de acuerdo con el sistema de coordenadas y tiene esta expresión final. De esta manera se tiene entonces resuelto el problema desde el punto de vista analítico y se pueden utilizar entonces valores para poder determinar deflexiones, pendientes, momentos, cargas cortantes en cada uno de los puntos de la viga. Concluimos esta presentación, este ejemplo de un caso particular de una viga empotrada en un extremo con carga distribuida a lo largo de la longitud, utilizando el método de la cuarta derivada.